Dios te bendiga, hermano, Dios te siga bendiciendo en el nombre de Jesús, que la paz del Señor esté contigo y los tuyos. Hoy nuestro hermano César Coa y Jason Guzmán está trayendo un tema muy importante para su vida espiritual, amén. Hoy nuestro hermano César Coa estará hablando este tema que yo quiero que usted escuche con atención, porque yo sé que será ayuda espiritual que Dios le dará a través de esta enseñanza. Yo quiero que tú sepas, hermano, que las palabras de Dios son espirituales, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es Dios que nos habla a través de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Eso está en el libro de Tesalonicenses capítulo 4. Estaré leyendo la palabra del Señor. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros estaremos orando por aquí, el hermano Jason y yo, para que Dios nos dé realmente su palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta hora te adoramos, Señor, te presentamos en esta hora, palabra, Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones, mira los hogares que pueden estar pasando esta situación. Dios mío, reprendemos toda maldad del enemigo, toda influencia diabólica, y que haya libertad para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ya hemos orado. Ahora creemos que cuando oramos Dios toma control, porque nosotros le permitimos al Espíritu que nos use en lo que nosotros hacemos, que es su palabra. Bien, el tema de hoy es acerca de cómo tener una mejor conducta, porque el texto bíblico dice la vida que agrada a Dios, pero de este tema hemos sacado algo que tiene que ver con una conducta sexual inapropiada dentro de un matrimonio. Aquí vemos donde el Señor usa al apóstol Pablo para ilustrarnos de este tema. Problemas que suceden, por ejemplo, en el verso 4 y 5, repito, y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. Dice, no en pasiones de concupiscencia, ¿verdad? Como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí el Señor nos dice, a través de su palabra, la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es? La que realmente cuando obedecemos. La vida que agrada a Dios es verdaderamente cuando estamos en obediencia, cuando podemos realizar cosas de la que Él nos pide. En este caso, el apóstol Pablo dice que ruega, o rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirlo y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es una enseñanza a la obediencia, es una enseñanza a un cambio, es una enseñanza a que nosotros nos sometamos a Dios. Esa es la enseñanza del Señor. Ahora, ¿por qué debemos de enfocar en esta parte principal que tiene que ver con el matrimonio? Matrimonio. Escuche bien, hermano o hermana, casados, ¿verdad? Todo aquel que tenga una inquietud, aquí hay una solución. Por si acaso, porque sabemos que de todos los matrimonios que existen en el pueblo de Dios,
siempre hay algunos que tienen problemas, siempre hay algunos que están en alguna deficiencia. Dios sabe y Dios va tratando con cada uno, pero hay algo que es lo que Dios demanda a los matrimonios cristianos, a todos, y es la santificación. Sí, Dios demanda esto, porque no hay diferencia. Todo es conducirnos a la santidad. Cuando un matrimonio tiene problemas internos, cuando un matrimonio no expresa nada porque es algo íntimo entre dos parejas, puede haber situaciones ocultas, entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, la da para que la persona cambie, porque el único que ve la intimidad es Dios. Dios es el único, y la educación sexual no la tiene todo el mundo. La educación sexual no la tenemos todo, porque es algo que no es muy común en el pueblo de Dios. Y Dios sí entiende de todo, porque Él es que ha dado el matrimonio, pero un matrimonio santo, un matrimonio puro, un matrimonio que lo honre a Él, un matrimonio que verdaderamente Él se agrade. Entonces, cuando nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, el verso 4 dice que el esposo debe de saber, dice sepa tener. ¿Por qué? Porque si no sabe tener su propia esposa en santidad y en honor, entonces no está bien. Primero él tiene que tener, primero el hombre debe de tener santidad y honor, para entonces que la esposa tenga santidad y honor, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Si Dios no nos da, no podemos tener. Entonces, la santidad y el honor debemos de enseñárselo a la esposa, porque es lo que manda Dios. Por ejemplo, ¿por qué el Señor demanda que el esposo sepa tener? Porque Dios ha dado este mandamiento, porque es lo que le agrada. Ha dado el mandamiento, pero si la persona, si el esposo no sabe tener su propia esposa en santidad y en honor, entonces el verso 5 dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí vemos la comparación que Dios hace. Cuando no la tiene en santidad, no sabe, entonces este matrimonio puede estar en pasiones de concupiscencia. Entonces hace una comparación como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué el Señor dice los gentiles aquí? Porque los gentiles, nosotros que éramos hombres del mundo, aunque somos gentiles, pero ya en el pueblo de Dios hemos cambiado con el arrepentimiento. Pero los que están en el mundo, los que viven en orgía, los que viven en situaciones, no viven de acuerdo a Dios, viven en desagrado y viven en pasiones de concupiscencia, no viven en santidad, no viven en honor. ¿Qué sucede? Que la santidad y la concupiscencia son opuestas. Son opuestas. Hay una oposición porque la santidad es lo que Dios pide y en el estado que Él vive, y el honor. Ahora la concupiscencia son los deseos lujuriosos, los deseos que operan. Son las condiciones que tienen los hogares cuando tienen sexo desordenado, cuando en el hogar hay cosas ocultas que solamente Dios la ve, vuelvo y repito, y esto no le agrada a Dios. Entonces Dios quiere que tengamos una conducta sexual diferente. Una conducta, por ejemplo, cuando nos dice no en pasiones de concupiscencia, es decir, no se puede traer la misma costumbre pasada del mundo, cuando ya la pareja estaban en desorden, en diferentes posiciones, en diferentes formas, en diferentes maneras, desagradablemente, o cuando en el mundo había que buscar dinero para tener una mujer cobrando o yendo a lugares como cabaña
realizando actos sexuales lujuriosos y diabólicos, entonces hay personas que han quedado con este mal, lamentablemente, entonces no saben cómo dejarlo. Mire, para dejar las pasiones de concupiscencia, debe de haber primero un sometimiento a Dios espiritualmente, de acuerdo a la palabra, en oración, para que el Espíritu Santo, quien es que está en nosotros y con nosotros, nos vaya ayudando a dejar conducta, forma, estilo raro y todas estas cosas que públicamente no se hablan, para que podamos entender lo que Dios nos da. Entonces, estas pasiones son las cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de honor, es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente. Si no hay honor en un hogar, en un matrimonio, no vamos a actuar rectamente. Entonces Dios dice en santidad y en honor. También las pasiones, debemos de entender, son sentimientos de amor, cosa vehemente, irreflexible. Cuando una persona no puede controlar sus impulsos sexuales, entonces cae en concupiscencia. Y también entendemos que son deseos muy desordenados. Y lamentablemente son cosas que no todo el mundo la va a entender. Una persona sin fe, que esté casada, una persona que no esté doctrinada, va a vivir en estos desórdenes y lamentablemente puede perderse. Por eso Dios habla de que la vida que agrada a Dios. Por ejemplo, en el libro de Tito 2:12, el Señor nos dice de la siguiente manera, escuche bien, dice, enseñándonos que renunciando a las impiedades y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En este capítulo del verso 12 del libro de Tito, el Señor habla de deseos mundanos. Por eso se relaciona con la concupiscencia. Los deseos mundanos son los deseos del mundo. El hombre en el mundo y la mujer no tienen una manera que pueda decirse correcta. ¿Por qué? Porque se vive desordenadamente, en pecado, y ahí están los demonios. En las relaciones de concupiscencia actúan los demonios, en esas relaciones, porque la lujuria es un demonio diabólico sexual que lleva a un desenfreno en la relación. Y cuando entonces el cuerpo no está purificado, no está en santidad, no hay honor, entonces hay deseo desordenado. Y aquí entran las pasiones y lamentablemente Dios no se agrada. Y Dios es el que corrige esto. Es duro, pero es real. Dios pide eso porque los matrimonios santos de Dios deben de estar santamente para que podamos enseñarlo, para que podamos entender que no estamos haciendo creer que estamos bien cuando estamos mal. ¿De qué manera? Educándonos sexualmente. Como esto no se busca en ayuda, el Señor sí da esto, se le pide en oración para que Dios entonces liberte. Hay personas que en los matrimonios están atados, no han podido romper formas extrañas. Y esto, escuche bien, esto mata la espiritualidad. No crea que el Espíritu Santo cuando hay una relación está afuera, no, Él está ahí, entonces Dios ve todo. Y lo que Dios entonces quiere, que entendamos que no hay relación sexual que exista, que haya venido por venir. Él hizo al hombre, le formó una compañera y de ahí venimos todos. Y después que el pecado entró al mundo por un hombre, como nos dice Romano, entonces lamentablemente vienen todas las orgías, vienen las fornicaciones, vienen los adulterios, vienen las pasiones desordenadas, vienen los malos deseos. ¿Ven? Entonces lamentablemente ahí es que está. No todo el mundo querrá tener educación sexual porque es como medio estricto, pero todo aquel que quiera agradarle a Dios buscará esto. Todo aquella persona que quieran verdaderamente que el Espíritu esté ahí, lo hará. Toda aquella persona que quieran
que el Espíritu la tome, lo hará, porque no podemos dejar que por esto nos quedemos aquí, ya que estas son cosas que Dios la da para formar la familia, para que hayan hijos, para que vivamos y que aprendamos a controlar la carne, los deseos, las obras carnales y las cosas que nos perjudican a nosotros. Entonces, estas cosas que nos perjudican a nosotros, Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar esto para que no nos quedemos, porque Dios es muy serio. Él es muy serio en lo que hace. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 15, escuche lo que dice. Voy a leer el verso y voy a desglosar algo. Dice el 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí el Señor enfoca los perros, no son los perros de cuatro patas. Habla de relaciones que lamentablemente hay personas que cometen como perro. Y también dice, después de los hechiceros, dice los fornicarios. Ven que aquí él ilustra la palabra fornicario y perros estarán fuera. Entonces, cuando hay una conducta sexual en pasiones de concupiscencia, que creemos que Dios no está viendo, es actuar como los perros. Entonces, en el mundo era eso que hacíamos. Y el perro actúa desordenadamente, es un animal sin control. Entonces Dios quiere que aprendamos a controlar esto. Y es la parte que Dios nos ha dado en este día. Es un trabajo que Dios quiere que vayamos aprendiendo. Sabemos que no es tan sencillo, pero esto lo hará aquel o aquella persona que verdaderamente ame a Dios, que quiera verdaderamente que el Espíritu, vuelvo y repito, esté ahí, como María, que fue una mujer que antes de ella casarse aceptó la voluntad de Dios y parió, que es un ejemplo para toda mujer. Decidió conocer el parir antes de tener relaciones sexuales, porque Dios es limpio, Dios es puro, Dios es santo y Él quiere esto en nosotros. Le damos gracias al Señor porque sabemos que hay hermanos que siempre están de acuerdo. Recordemos siempre, Dios nos da, nosotros damos, estamos todos aprendiendo, estamos en crecimiento espiritual, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, estamos tratando de que todo sea modificado. Somos imperfectos, el perfecto es el Señor, la palabra es perfecta, pero Él nos ayuda porque queremos agradarle todo en el nombre de Jesús. Amén. Esperando que este trabajo ayude a hogares, matrimonios, y si hay situaciones que estén por ahí, solo con la oración, pidiéndole al Señor misericordia, podemos nosotros solucionar. Le damos gracias a Dios de verdad y como siempre, si hay alguna persona que no conozca a Dios, el trabajo es, o la voluntad de Dios es, recibir a Cristo, ser salvo de la ira venidera, y Dios nos ayudará en el nombre de Jesús. El hermano Jason también tiene algún punto de consejo. Hasta aquí el Señor me ha ayudado para no añadirle más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ya usted acabó de escuchar la palabra del Señor. Esas son las palabras que Dios nos ha dado en estos días para compartirla. Dios le bendiga y Dios le guarde.